Hola a todos. Bueno, en esta ocasión, en este nuevo video, vamos a ver un tema que se llama excepciones. Es un tema que no es restricto únicamente al lenguaje C++, como ahora voy a comentar un poco en la introducción. Así que lo que más interesa del video, o lo que más me interesa que se lleve en puesto, es el concepto en general, ¿sí? Y luego igual voy a hacer hincapié en la sintaxis que vamos a encontrar en el C++, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿qué son las excepciones? Bueno, para darnos una idea, un vistazo general, o en pocas palabras, qué es una excepción, podemos plantear que es una herramienta que tiene varios lenguajes, ¿sí? Que los lenguajes que sean de más nivel, digamos, ¿no? O de mayor nivel de abstracción, que el seguramente lo tiene nativo, ¿eh? Por lo menos de la mayoría que yo conozco, lo tienen nativo, pueden tener distintos nombres como excepciones o errores, ¿sí? Estos son los más usuales. ¿Sí? En C++ se llaman excepciones, que es nuestro caso. En Java y en Python también. En Golang y en JavaScript se llaman errores, por ejemplo. ¿Sí? Se definen como eventos inusuales, pero que podemos detectar desde código, ¿no? Digamos que tenemos alguna forma de detectarlos, que pueden llegar a necesitar de un tratamiento especial. ¿Bien? Y para terminar esta definición así muy escueta, al momento de ser arrojadas se anula el flujo normal del programa para pasar a ejecutar el manejador de la excepción, si es que el mismo existe y está definido. Entonces, con todos estos conceptos, ¿sí? Vamos a ir directamente a lo que es la sintaxis, que creo que se va a entender mejor que es todo esto. Bien, entonces, ya habiendo hablado un poco de qué es en general, decía a grandes rasgos, una excepción o un error, vamos a ver un poco en el lenguaje que nos aboca a la materia del C++, cómo es la sintaxis, ¿sí? Acá hay un ejemplo donde no hay nada, absolutamente nada de código, simplemente hay comentarios de dónde va cada cosa, ¿sí? Pero de una sentencia o de palabras claves, mejor dicho, nuevas para nosotros o para los que nunca vieron este tema, del C++, ¿sí? Vemos tres: try, catch y throw, ¿sí? Son tres palabras reservadas del lenguaje, ¿sí? Donde try, que significa intentar, digamos, vamos a poner en el código que vamos a intentar ejecutar, ¿sí? Pero que sabemos que puede llegar a salir mal, o somos conscientes de que puede llegar a arrojar una excepción, y estamos atentos de que queremos atajarla, ¿ok? Luego la segunda palabra clave acá es throw, ¿sí? Que throw básicamente significa arrojar, ¿no? Entonces cuando yo hablo de arrojar excepciones, estoy hablando de esta línea, ¿no? De la línea 8 en este código. Throw, y arrojamos algo. Ahora vamos a ver qué arrojamos, pero vamos a arrojar algo. Como se podrán imaginar, será un objeto o algo por el estilo, ¿no? Y luego la palabra catch. La palabra catch, que significa atrapar o atajar, digamos. Que fíjense, esto es como un if-else, ¿no? Es un tipo de sintaxis similar, ¿no? Tenemos el try, catch, con la diferencia de que podemos tener múltiples catch, ¿sí? ¿Por qué podemos tener múltiples catch? Porque tal vez el código que intentamos ejecutar puede llegar a arrojar distintos tipos de excepciones, ¿sí? Acá en el ejemplo hay uno solo y que siempre se va a arrojar, pero en un código real tal vez quieran atajar más de un tipo de excepción, y para eso el lenguaje da la posibilidad de poder atajar distintas cosas, ¿no? Y eventualmente, si no estamos seguros de cómo atajar, o si nos arroja una excepción que no esperábamos en ninguno de estos catch, podemos poner los tres puntos, ¿sí? Esto es similar a cuando recibimos una cantidad indefinida de argumentos en una función, ¿sí? Donde atajamos cualquier otro tipo de excepción que no haya atajado estos otros catch, ¿ok? Entonces, yendo a un código un poco más realista, no mucho más realista, pero un poco más realista, acá a la derecha tenemos definida una clase, perdón, buffer circular, ¿sí? Que es una clase de template, a la cual le pasamos el tipo de dato que queremos en el buffer y el largo del buffer circular que vamos a estar utilizando. Bien, tenemos nuestro constructor, destructor, que no nos interesa. Hoy nos vamos a concentrar en el método push. Fíjense, en lo primero que se hace en el método es chequear si el buffer está lleno. En caso de que esté lleno, nosotros hasta el día de hoy, digamos, en este tipo de clases de contenedores, en general devolvíamos un booleano, ¿no? Donde acá haríamos un return false. Ahora, eso implica un if, ¿no? Por fuera del programa, o por quien llame a este método push del buffer circular, que se puede tornar medio tedioso. Es decir, si hay que poner un if para cada uno de los push y nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo y no vamos a, digamos, no vamos a llenar el buffer y seguir escribiéndolo,
es un if que nos cuesta caro de alguna forma, ¿no? Es un if que es fácil que nos olvidemos, por así decirlo. Entonces, en este caso, lo que se propone es arrojar una excepción, ¿sí? Fíjense que en este caso estamos arrojando un constant char pointer, ¿no? Es decir, recuerden que siempre cualquier cosa entre comillas dobles, tanto en C como en C++, está definido como un constant char pointer. Entonces, el resto del código no interesa, ¿sí? Es la lógica del buffer circular, no viene al caso hoy. Entonces, pasando al main que utiliza un buffer circular de este tipo. Definimos un buffer circular de tipo enteros, ¿sí? De capacidad 5, de alguna forma. O sea que este buffer circular puede alojar hasta como máximo 5, ¿sí? Enteros. Ok. Y luego en el main, fíjense que ya tenemos la sentencia try catch, donde claramente ya sabemos que esto va a fallar. Esto no es un caso real, ¿sí? Pero es un caso demostrativo de cómo se ejecutarían estas cosas y qué pasaría. En el primer, la primera vuelta, ¿sí? Del lazo for, esto va a estar vacío, este buffer va a inicializar vacío. Se va a hacer el push del primer dato, va a seguir. ¿Qué pasa? La segunda bien, la tercera bien, la cuarta bien, la quinta bien. Cuando venga la sexta vuelta del loop, vamos a encontrarnos con un problema porque este push va a entrar por este if. ¿Sí? Entonces se va a arrojar la excepción, ¿sí? En este caso un constant char pointer, que nosotros en el main la estamos atajando. ¿Ok? Fíjense que atajamos justamente, o casualidad, una excepción de tipo constant char pointer. Lo único que hacemos en este caso es imprimir lo que nos venga, ¿sí? Como argumento de la excepción, y luego finaliza el programa. Es decir, ¿qué es lo importante de todo esto? Primero, al arrojarse la excepción, este método terminó. No se ejecuta nada de todo lo que sigue. O sea, es decir, un throw podría decirse que tiene el mismo efecto a lo que es lo que sigue de la función de un return, ¿no? Nada más que no se retorna de la función tampoco. Es decir, el flujo del programa viene, sexta vuelta del lazo for, ejecuta el método push asociado a este buffer, entra por acá, entra a este if, llega a este throw y listo. Inmediatamente se entra al catch. ¿Ok? No se hace nada de lo que estaba debajo del push en el lazo for, que en este caso no hay nada, y no se hace nada de lo que sigue al throw en el lugar donde se tira la excepción. Entonces lo atajamos en el main, nuestro programa viene por acá, en este caso imprimimos lo que le pasamos como argumento del constant char pointer y finalizamos. Ahora, esto visto así no tiene mucha ventaja, pero para explicarlos un poco más, tengo que entrar en las clases de la librería estándar, ¿sí? Así como tenemos la IOStream, la string, etcétera, también hay una clase base, ¿sí? Que se llama exception o standard exception. Entonces, fíjense, ¿no? Tenemos en el main, ahora estamos atajando una referencia, ¿sí? Lo ideal siempre que podamos es atajar las excepciones por referencia. Y en lo posible, referencias constantes, ¿sí? Para no modificar accidentalmente el contenido de este objeto y nos ahorramos memoria en el pasaje de la excepción. Entonces, en nuestra clase de buffer circular seguimos teniendo exactamente lo mismo, nada más que el throw ahora fíjense que tira, o arroja mejor dicho, un objeto de tipo runtime error, ¿ok? Al cual le pasamos a su constructor un constant char pointer. Sin embargo, en el main estamos atajando un standard exception, ¿no? Una referencia, pero un standard exception al fin. Bueno, acá hay varias cosas a notar, ¿no? Pero la primera es, como ya vimos herencia, ustedes saben bien que siempre que recibimos una referencia o un puntero desde un método, desde una función, o en este caso desde una sentencia catch, existe lo que se llama el polimorfismo dinámico del C++, que lo que significa es, si esta clase está derivada de esta otra, ¿sí? O hereda a esta otra, entonces esto es totalmente legal en el lenguaje, el compilador lo va a resolver bien y nosotros tranquilamente podemos hacer esto. Ahora, ¿esto qué implica? Implica que este catch va a atajar cualquier excepción, ¿sí? Arrojada que tenga como clase base la standard exception. ¿Ok? Ahora, yo hablo de la excepción estándar o de la standard exception,
pero para que entiendan un poco más, vamos a ir un poco más sobre qué es esta clase base, ¿no? Entonces, acá tenemos el árbol de excepciones, ¿sí? Que tiene la librería estándar del C++. ¿Ok? Entonces, todas estas excepciones, ¿sí? Estas y estas, heredan, todas al final de la herencia, terminan heredando de la standard exception. Esto quiere decir que nosotros en un único catch, en el main o en cualquier otra función que necesitemos hacer un try catch, si atajamos una referencia a una excepción de tipo standard exception, a la vez estamos atajando todas estas otras. Eso es bastante útil, dado que un montón de clases y funciones de la librería STL del C++, ¿sí? De la librería estándar, arrojan este tipo de excepciones, ¿no? Que todas terminan derivando al fin de la standard exception. Por ejemplo, si se acuerdan, nosotros, por lo menos en mi curso, en el curso donde yo participo, nunca atajábamos o nunca chequeábamos si lo que devolvía new era null pointer. Eso porque el operador new arroja un bad alloc, ¿sí? En caso de que no pueda alojar memoria. Entonces, ¿qué es lo que en realidad deberíamos haber hecho? Bueno, hacer en algún lado atajar con un try catch, ¿no? Ahora vamos a ver dónde y por qué, pero en algún lado tendríamos que haberlo hecho. Bien, y además de esto, hay una ventaja que tenemos. Esta clase base tiene un método virtual, ¿sí? Que se denomina what, o what en inglés, que básicamente retorna un constant char pointer. Y la idea de ese método virtual es que retorne alguna idea sobre qué, o sea, por qué se generó esa excepción en particular. ¿Ok? Por ejemplo, si alguna clase o función arroja un out of range, una excepción de tipo out of range, probablemente adentro diga algo así como el índice tal es mayor al máximo rango de tal cosa, por ejemplo. O cosas por el estilo. ¿Sí? Para eso tendríamos que entrar en cada una de las excepciones y revisar qué es lo que realmente arrojan ahí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces las sentencias try catch nos vienen bien a la hora de estar probando cosas, ¿no? Estar probando programas, hacer casos de testeo y demás. Entonces, si atajamos el error e imprimimos por lo menos el what, vamos a tener una idea bastante mejor de qué es lo que está pasando, ¿sí? Eh, en caso de que la excepción se propague hasta un punto donde nosotros no pensábamos que iba a pasar, ¿sí? Vamos a tener una mejor idea de qué pasó. Entonces, ¿cuál es la idea? Si ustedes necesitan crear sus propias excepciones, porque quieren agregarle un poco más de funcionalidad, un buen lineamiento sería que la hagan derivar de la clase Standard Exception, ¿sí? Como les voy a mostrar en este pequeño ejemplo ilustrativo. De vuelta, es un ejemplo, no es realista, ¿sí? Es simplemente para que vean cómo harían su propia clase de excepción. Entonces yo lo que planteé es una clase test, ¿sí? Que no hace mucho, porque acá estaría definido lo que realmente hace, pero que dentro tiene definido una enumeración de tipo de error, ¿no? Error de memoria, formato, el parser, etcétera. No sé, son errores imaginarios que se me ocurrieron a mí. Y que define, ¿sí? Una clase anidada que se llama test exception, ¿no? Como excepción de la clase test. Y fíjense que hereda a standard runtime error, pero como vimos antes, runtime error termina heredando de exception, ¿sí? Así que estoy cumpliendo con lo que les propuse recién de hacer que nuestras excepciones o lo que vamos a arrojar de alguna forma herede, en última instancia por lo menos, de la excepción estándar. Y fíjense, lo que yo planteo es, bueno, para nuestra excepción tendríamos un constructor donde le pasamos un string, ¿sí? Con una descripción y el tipo de error, ¿no? Entonces, luego llamamos al constructor eh, de la excepción de runtime con el string que le pasamos y llenamos una variable miembro pública, ¿sí? Pública la excepción, con el tipo de error. Entonces, si nosotros arrojáramos una excepción de este tipo y la atajásemos desde más arriba claramente, lo que podríamos ver es, bueno, podríamos hacer un switch sobre qué tipo de error fue, ¿no? Y estos tipos son definidos por nosotros, por los desarrolladores o por el equipo de desarrolladores, ¿sí? Y en base a esto, al tipo de error, podemos tomar distintas acciones. ¿Sí? No hay necesidad siempre, otro camino hubiese sido, creamos
varios tipos de excepciones, ¿sí? Y uno podría haber sido test memory exception, ¿sí? Test format exception, test parser exception. No es necesario si toman el recaudo este y le agregan sus propias variables miembro, ¿sí? Y las usan desde más afuera, ¿ok? Bien, y otro concepto importante que yo hablé recién hace un par de slides es la propagación, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con propagación de excepciones? Bueno, imagínense el siguiente código, ¿no? Tenemos un main que lo único que hace es en un bloque try-catch llamar a la función 1, ¿sí? Donde la función 1 hace algo y en algún momento llama a la función 2 y después sigue haciendo más cosas. La función 2 hace algo, en un momento llama a la función 3 y después sigue haciendo más cosas. La función 3 eventualmente tiene más código y si eventualmente algo sale mal, acá esto probablemente estaría dentro de un if o algo por el estilo o alguna forma de darnos cuenta, arroja un estándar runtime error, ¿sí? Con la descripción error. No es muy descriptiva esta excepción, pero esto es código, digamos, de ejemplo, no es un código real, claramente. Ahora, cuando la función 3 arroje este error, ¿a dónde va a ir a parar? Bueno, a la función 3 la llamó la función 2, ¿no? Entonces, esto de alguna forma iría a parar acá. Ahora, esto no estaba dentro de un bloque try-catch, o por lo menos no se los especifiqué. Si no estaba dentro de un bloque try-catch, lo que va a hacer, digamos, o lo que va a pasar, es que la excepción va a seguir propagándose hacia arriba. Bueno, ¿y quién llamó la función 2? Bueno, en nuestro caso la función 1, ¿no? Entonces va a salir por acá. De vuelta, como en este caso no estaba metido en un bloque try-catch, va a seguir propagándose. ¿Y a dónde va a terminar yendo? Bueno, la función 1 la llamó el main. Entonces acá va a ser atajada por el main. ¿Ok? Ahora, esto yo lo explico así muy trivialmente, pero esto es clave. ¿Por qué es clave? Porque hasta hasta el momento de ahora ustedes podrían haber dicho, esto del try catch es lo mismo que poner un if si algo salió mal, digamos, ¿para qué lo quiero? No me sirve, es inútil, es una complejidad que no necesito. Imagínense que tuviesen que propagar un error que sucede en un nivel de función, digamos, no sé, su código por alguna razón llama una función que llama a otra que adentro llama a otras, eso es muy normal, y eventualmente tal vez tienen 10 niveles de llamados de función, ¿no? ¿Se imaginan cómo propagar el error desde la función de más abajo, digamos, la última que se llamó, desde el principio donde se llamó todo eso? O sea, todo tendría que tener como retorno un código de error. No podrían retornar otras cosas en sus métodos, en los que salen mal o en las funciones que salen mal. Entonces, el concepto esto de que se propaga el error es ultra importante por eso, porque ustedes no necesitan modificar la lógica de su función o sus métodos, ¿sí? Simplemente arrojan una excepción cuando algo sale mal y eventualmente alguien lo va a terminar atajando, ¿sí? Si no lo termina atajando a nadie, es decir, si en el main no hubiésemos puesto el try catch, lo ataja lo que viene antes del main, entre comillas. Quedémonos con eso para no entrar en la complejidad de todo eso. Pero es decir, de alguna forma nos vamos a terminar enterando que hubo una excepción que nadie atajó. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es todo, digamos, tomen esto como un puntapié inicial para lo que son excepciones o errores. ¿Sí? Es un mundo bastante más complejo, pero como pantallazo inicial les puede venir bien. ¿Sí? Así que bueno, como siempre, gracias por la atención. Cualquier cosa les dejo mi mail para consultas. ¿Sí? Y espero que anden bien.